ya lo que Dios nos viene hablando a través del domingo conforme a la rema. Por eso es bueno traer a memoria las remas pasadas, de lo que Dios nos viene hablando. Por eso los invito a que busquen Mateo capítulo 9, versículo 27. Vamos a leer hasta el 34 inclusive. ¿Lo tienen? Vamos a leerlo juntos. Dice: pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces le tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Entonces, conforme a esta palabra, afirmamos que la fe vence. La fe nos hace ser vencedores. Y Jesús ya venció en la cruz. Es conforme a lo que habían compartido acá las hermanas, que Jesús ya venció hace más de 2000 años en esa cruz. Y nos habilitó para que hoy nosotros vivamos el tiempo de la gracia. Esa gracia que nos ha alcanzado a nosotros y ahora por su gracia es que somos salvos por medio de la fe. Por eso la fe nos hace ser más que vencedores. Es tener certeza de que Él nos perdonó y que ahora somos parte de Él, que ahora somos sus hijos. Por eso la fe vence. Y ahora que por medio de la fe es que podemos agradar a Dios. Dios nos dio de su fe para que nosotros podamos agradar a Dios y hacer las obras que Él nos encomendó. Y eso dice en Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces la fe nos hace tener certeza de lo que hacemos, porque la fe no responde a mi persona, sino que responde a la persona de Jesús. Y todo lo que fuimos viendo es que estos ciegos respondieron a la fe. Ellos no podían ver, no lo vieron a Jesús, porque eran ciegos. Pero la fe los movilizó a seguirlo. Y esa es la fe que ahora nosotros tenemos, por eso estamos reunidos acá, en su casa. Es la fe la que nos movilizó, nos inquietó para que estemos aquí reunidos. Es esa fe que nos hace entender que ahora somos hijos de Dios. Y sin merecerlo ahora somos partícipes. Somos esos reyes y sacerdotes que Dios ya nos decretó por medio de esa cruz. Por eso la vida cristiana está preparada para vivir la plenitud del Hijo. El Señor nos enseñó a que nosotros tomemos de su plenitud y que tomemos de su gracia, para que vivamos la gracia de Dios. De tal manera que tenemos todo el alcance por medio de la fe. Ahora esa fe que Dios nos dio, es que tenemos todo el alcance. Por eso la fe vence al mundo. Es tener certeza de lo que ya somos, no de lo que voy a alcanzar a ser, sino que ya somos. Ya somos hijos de Dios, no tenemos que hacer nada para heredar el reino, sino que ya lo tenemos, ya lo vivimos acá en la tierra. No tenemos que esperar a que partamos de esta tierra, sino que el reino de Dios es para que lo vivamos ahora, con las personas que nos rodean,
que se manifieste la vida de Jesús en nosotros, para que otros puedan experimentar esto. Por eso fuimos viendo que el Evangelio de Mateo son las leyes del reino que operan en esa eternidad. Y ahora Jesús nos viene a revelar por medio de la palabra a cómo opera ese reino en nuestra vida. Y por eso hubo una palabra clave que era misericordia. Hemos oído una palabra clave que era misericordia. Y de eso vamos a hablar. Entonces estos ciegos le dijeron a Jesús, dando voces, dice la palabra. Dando voces eran gritos. Era un clamor que ellos estaban diciéndolo a Jesús. Jesús. Era algo que salía desde ellos, desde su interior, una necesidad profunda. Que decía, Jesús, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia, hijo de David. Entonces ellos entendieron que era linaje de David, que sobre él había una promesa. ¡Wow! Es tremenda. Una vez nosotros nos hacemos tanto rollo porque algunas veces queremos ver para creer. Y estos ciegos no veían, creían por medio de la fe. Entendieron que Jesús era el linaje que vino de David porque era la promesa que Dios había sentado sobre David, que David fue un hombre de Dios conforme al corazón de Dios y que hizo todo lo que Dios quería hacer. ¡Wow! Tremenda la fe de estos ciegos que hubo en ellos, porque esa fe los hizo ser vencedores. Por eso la misericordia, David entendió lo que era la misericordia. Y vimos que la misericordia está en el Salmos mencionado 130 veces, porque David entendió lo que era misericordia. Entendió lo que era la misericordia de Dios. Y es por eso lo que Dios ahora quiere revelarnos a nosotros, esa misericordia. Si bien Dios ya nos ha enriquecido tanto, con tantas predicaciones, con todo lo que Dios nos ha dado con la palabra de Dios, pero ahora Dios nos quiere dar domingo, pero versículos claves que David entendió por la abundancia de esa misericordia que él recibió. Dice en Salmos 5, versículo 7, y ahí estamos nosotros, en este versículo. Esta palabra es que nosotros hacemos la palabra, vivimos la palabra. Por eso en Salmos 5, 7 dice David, mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Entonces, a eso vinimos, a adorar a Jesús. Venimos a adorarlo a Él, pero por la abundancia de su misericordia hacia nuestras vidas. ¿A dónde podremos ir si no seguimos a Cristo? Decimos, no voy más a la iglesia. ¿A dónde podemos ir? ¿Volver a nuestras amistades? ¿Volver a nuestro viejo entorno? No. ¿A quién iremos si Él solamente tiene palabras de vida y de vida eterna? Solamente lo que el mundo nos puede ofrecer es solamente un positivismo, digamos, que no se sostiene, no, igual en el mundo se vive mejor, y cuántas cosas, ruidos que hacen para que uno no pueda experimentar la vida del Hijo en plenitud. Muchas cosas vienen a distraer, para que nosotros no nos veamos conforme a esta palabra, que más por la abundancia de su misericordia entramos a su casa. Entraré, dice, en tu casa, adoraré hacia tu santo templo. Y David dijo en Salmos 23, versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Entonces, wow, esa fe que sabía que esa casa ya él la estaba viendo, pero en ese momento no estaba ese templo que él mencionaba, pero por fe lo vio. Entonces esa es la fe que está en nosotros ahora,
Es esa certeza, esa convicción de que ahora somos hijos de Dios, de que hubo una misericordia hace más de 2000 años y ahora nos hace ser partícipe de un reino eterno. La salvación es impagable. Es algo que muchos lo quieren, pero no todos pueden acceder a esta salvación. Tenemos un gran privilegio de ser hijos de Dios, de que si cualquiera de nosotros hoy tengamos que partir de esta tierra, tenemos un futuro asegurado. Una vez le dije a una persona predicándole, mirá, yo estoy asegurando una vida eterna, pero ¿te gustaría a vos asegurar una vida eterna? Yo no sé si existe Dios. Y bueno, pero si existe Dios y hoy no aceptás a Cristo en tu corazón, la pérdida va a ser grande. Entonces, saber eso, de que nosotros aceptamos a Cristo y hay una eternidad en operación en nuestra vida. Tenemos que tener certeza de quiénes somos, porque si no tenemos certeza nosotros de que somos hijos de Dios, no podemos hablarle de una salvación al otro. Entonces tenemos que saber de que esa misericordia está sobre nuestra vida, que esa misericordia que nos perdonó, que nos lavó, es que ahora nosotros ese es el evangelio que nosotros predicamos, de su misericordia. Porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Salmo 57, versículo 10. Dice, de mañana sácianos de tus misericordias y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Salmos 90, versículo 14. Entonces David entendió la misericordia que hubo sobre su vida, una misericordia que se asentó en él. ¿Y qué él entendió? Que todas las victorias que Dios le dio a David fueron tremendas. Aún siendo tan pequeño, fue contra Goliat. Y esa fue la misericordia que estuvo sobre él, esa misericordia que reposó sobre él. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Esa es una de las alabanzas que cantamos y lo cantamos cada culto. Es algo que nosotros lo estamos cantando, pero también lo estamos afirmando. Estamos afirmando eso, que su misericordia es grande cada mañana. Cada vez que nos levantamos y podemos respirar el aire que Él nos da, ir a trabajar, no sé cuántas cosas Dios nos da, es infinito todo lo que Dios nos da. Y qué bueno es cuando llegamos a la noche ver la fidelidad de Dios, porque Él nos sigue manteniendo en pie, nos sigue afirmando nuestros pies acá en su casa. Amén. Entonces, hay muchos más versículos que afirman esto de que David entendió la misericordia de Dios. Y eso fue lo que entendieron también estos dos ciegos. Entendieron que necesitaban de esa misericordia para que ellos puedan ser librados de eso que estaban padeciendo. Entendieron de esa misericordia que David hizo y transmitió al pueblo de Israel, que por años se les hacían profetizar de las misericordias que Dios hizo con David. Por eso dice, pasando Jesús de allí, les siguieron dos ciegos, dando voces diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Entonces ellos buscaban misericordia. Estos dos ciegos buscaban misericordia. Hubo dos ciegos que se manifestó la fe en ellos, y la fe los movilizó por la fe, y por la fe hallaron misericordia. Entonces hablar de misericordia es hablar de fe también, porque la fe y la misericordia van ligadas. Para recibir la misericordia de Dios se necesita de la fe. Por eso cuando llegamos al camino, cuando llegamos a los brazos de Jesús, Él depositó fe en nuestros corazones, para que nosotros podamos acercarnos a Él, para venir a la casa. Yo creo que nadie vino por su propia cuenta acá en la iglesia. Yo nunca me lo imaginé. Es más, hasta el día de hoy, que digo, estoy acá, digo, no entiendo si yo hace años estaba en otro lugar. No puedo entender de que ahora yo esté en su casa.
muchas cosas no las entendemos. Y lo que Dios va a hacer en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros, todo lo que Dios va a hacer. Y si miramos para atrás y decimos, wow, cuánta misericordia de Dios. Es un camino que Él trazó y no lo teníamos pensado. Y es la fe la que nos hizo responder a este llamado. No es que dijimos, bueno, estamos de acuerdo con Dios, sino que la fe nos atrapó y ahora venimos, estamos en su casa y permanecemos en la casa por medio de la fe. Entonces, estos dos ciegos tuvieron fe. Y porque tuvieron fe, hallaron misericordia. Es la única manera de acercarse y andar en sus caminos, por medio de la fe. Por eso Dios es Padre de misericordia. Y la vida de Dios se manifiesta por su gran misericordia en nosotros. ¡Wow! Eso es tremendo. Que Jesús mora en tu vida, en mi vida y en cada uno de nosotros. ¿Te ves así cuando te miras en el espejo? Que Jesús está en vos. Que Jesús habla a través de tu vida. Que Jesús, cuando estás con un compañero, con un amigo, con un compañero de trabajo, con un jefe, con algún familiar, cuando le estás hablando de Dios, cuando le estás hablando de Jesús, le está hablando Jesús, no le estás hablando a vos. No, pero yo soy el que le hablo. No, es Jesús moviendo tu corazón para decirle las palabras que le decís. Qué confortable es cuando uno le habla la palabra de Dios a una persona y acepta a Cristo en su corazón. Es tremendo, es hermoso. ¿Por qué? Porque uno ve las obras de Dios que la hace en nosotros a través de la fe. No es que nosotros lo hacemos por nuestra propia cuenta, no es por nuestro propio esfuerzo. Por eso Dios se revela en nosotros y Él se da a conocer. Y es voluntad de Dios que su misericordia se revele al corazón de los hombres. Nosotros somos salvos por su gracia y ahora esa gracia es para que nosotros la demos. Es para que nosotros prediquemos y hablemos del Evangelio y que anunciemos que Cristo ya fue a la cruz, que ya ocupó el lugar de todos los hombres y para que nosotros tengamos ahora, que ellos puedan tener acceso a una vida eterna. Es esa la misericordia que se manifiesta, la que se manifestó en nuestra vida y es esa misericordia que ahora nosotros tenemos que dar a muchos de los que nos rodean. Entonces yo acá veo sillas vacías, entonces esas son las sillas que nosotros tenemos que llenar. Sillas que nosotros tenemos que llenar a través de la fe. No que ahora nos tenemos que poner de acuerdo y decir, vamos a traer gente. No, Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe, Señor, para que anunciemos tu palabra. Y que cuando nosotros hablemos de la misericordia de que Dios nos perdonó, y que ahora nos justificó delante de Dios y que ahora yo no tengo nada, me puedo presentar delante de Dios y no hay pecado en mi vida. Que yo soy santo, justo, soy infalible delante de Dios. ¿Por qué? Porque hubo una cruz. Hubo una cruz que me limpió, me justificó y eso es lo que cualquier persona, cualquier hombre puede aceptar. Con solo recibir a Cristo en su corazón. Que es algo que nosotros ya lo hicimos. Lo estamos viviendo. Es esa la misericordia que tenemos que anunciar de esa cruz. Entonces es voluntad de Dios que su misericordia esté encendida en los corazones de sus hijos. Es que el Espíritu Santo viene a hacer real la vida del Hijo en nosotros y nos hace entender la salvación que tenemos ahora. Que nos duele cuando uno toma una mala decisión y dice, no, ¿por qué hice esto, Señor, si yo soy un hijo de Dios? Uno se identifica, le duele, ¿por qué? Porque hay misericordia en su vida. El Espíritu Santo es el que hace real la vida del Hijo en nosotros. Por eso el Señor quiere que en nosotros esté el corazón encendido por su misericordia, para que anunciemos su misericordia. Él nos hizo aptos para experimentar y conocer su misericordia operando en nosotros, porque por medio de ella comprobamos su buena voluntad que es agradable y perfecta. La misericordia de Dios tira todo argumento que podamos presentar hacia el prójimo. Entonces, alguna persona puede decir, no, pero a esta persona no la puedo perdonar.
No, pero no saben lo que me hizo, no saben lo que me hizo. Ya me la hizo 1, 2, 3, 4, 5. 70 veces 7 me la hizo. No lo puedo perdonar. Pero la misericordia tira todo argumento que podamos levantar contra una persona y no ejercer ese perdón. Por eso, como hijo de Dios, el perdón está constantemente en nuestra boca. Es algo que lo ejercemos, pero porque la fe es la que hace que nosotros perdonemos. No porque porque Dios me enseña que tengo que perdonar. Sí, lo solté. Pero una vez a uno le queda una raíz de amargura en su corazón y sabe que no lo perdonó. Entonces por eso es que Dios viene ahora a revelarnos esa misericordia de que Él ocupó tu lugar, mi lugar, el lugar de todos en esa cruz y que fue una sola vez y para siempre. Y te justificó, que ahora sos un hijo de Dios. Y que si te equivocaste hoy, Jesús no tiene que volver a bajar de la cruz y volver a ir a la cruz. Ya fue una vez y para siempre. Amén. Entonces Dios ya te justificó. Es por gracia. Es que tenés que recibir esta salvación. La tenés que recibir por medio de la fe. Es creerle. Saber que ya somos hijos de Dios. Por eso dijimos que la misericordia tira todo argumento que podamos presentar hacia el prójimo. No hay peros en las cosas de Dios. Dios nos está dando una clara dirección como iglesia. Dios nos está dando claras direcciones como iglesia y por eso no ponemos peros. ¿Se imaginan? No, sí, pero no estoy de acuerdo con esto. No, sí, pero no estoy de acuerdo con esto, voy a ir a la iglesia, pero no me voy a saludar con aquella persona porque no me trató muy bien. Entonces, yo voy a la iglesia, pero no saluda a tal persona. Entonces, ahí es donde Dios viene a traer sanidad. Viene a que la misericordia opere y que los que sean añadidos experimenten la misericordia a través de nosotros. Porque los ciegos buscaron la misericordia. ¿Y en dónde la hallaron? En Jesús. Y ahora la palabra dice que así como Él es, así somos nosotros. Y es que ahora la misericordia la vamos a dar nosotros, porque es Jesús en nosotros. Nosotros damos la misericordia por medio de anunciando el Evangelio, por medio de anunciando de esa cruz que nos justificó. Ese es el juicio divino que Dios intervino en Él, que ese era nuestro lugar. Y Él llevó el acta de los decretos que nos era contraria a nosotros. Había un decreto que nosotros estábamos destinados al infierno por el pecado. Pero esa cruz nos justificó, nos limpió y ya nos decretó que somos salvos. Entonces el acta de los decretos que nos era contraria a nosotros, Jesús la clavó en la cruz. Entonces no hay nada que Dios te vaya a reprochar. Ya sos justo. Entonces entender la misericordia que Él hizo hacia nuestra vida para que nosotros la ejerzamos. Entonces la fe, la misericordia de Dios es estable, porque la fe es certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. La misericordia no varía. No es que hoy tengo misericordia y mañana me levanto medio rayado y ya no quiero perdonar. Hoy estamos entendiendo de que Dios nos está hablando, esta semana nos habló de la misericordia. Pero la semana que viene la tenemos que seguir ejerciendo. Y la otra semana, y la otra semana, y cada día de nuestra vida. No tenemos que olvidarnos de lo que Dios nos está diciendo. Entonces, por eso la misericordia es estable. Y les invito a que busquen 2 de Samuel, capítulo 9, versículo 1 al 3. Segunda de Samuel, capítulo 9, versículo 1 al 3.
David fue un hombre de Dios conforme al corazón de Dios. Entendió lo que era la misericordia de Dios. Y acá en estos pasajes lo que vamos a ver es cómo esa misericordia se manifestó en él. Dice ahí en 2 de Samuel, capítulo 9, versículo 1 al 3, vamos a leer. Y después el versículo 6. Dice, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y a un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él le respondió, tu siervo. Y el rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces acá David tiene una necesidad de hacer misericordia. Pero ahí menciona en el versículo 3, misericordia de Dios. No la misericordia de él, era la misericordia de Dios a través de él que quería hacer a Jonatán. Y dice en el versículo 6, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David a Mefiboset, y él le respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Wow, como este Mefiboset, que era el hijo de Jonatán, ¿cómo se veía? Él se vio como, ahí dice la palabra, como un perro muerto. ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces, pero David supo restaurar por medio de la misericordia, porque hizo pacto con Jonatán. Y esto habla también de lo que es tipo y figura de la cruz, de que Jesús hizo pacto, que hay un nuevo pacto que ahora a nosotros nos limpió de todos nuestros pecados, de que ahora Él nos limpió y ahora nos concedió todo, nos hizo sentar a su mesa, tenemos todo, Dios nos enriqueció con todas las cosas que Dios nos ha dado, una salvación tan grande, nos dio de su fe, nos concedió el Espíritu Santo para que nosotros no avancemos solos, nos dio todos los recursos. Y vemos que David hizo misericordia de Dios a este hijo de Jonatán. Entonces esa es la misericordia que viene ahora en nuestra vida para restaurar. Por eso la misericordia restaura. La misericordia levanta. Por eso tener misericordia es identificarnos con el corazón de Dios, con su sentir y amor por las personas. No es algo que podamos provocar nosotros, sino que es el Espíritu Santo el que lo produce en nosotros. ¿No les ha sorprendido alguna vez tomar una decisión y decir, yo pensar que esta decisión la hubiese tomado antes sin Cristo, me hubiese enojado? No, le hubiese pegado a tal persona. Pero el Señor nos enseña a cómo perdonar, a cómo ser corregidos. Nos enseña a vivir esta misericordia. Seguramente cada uno de nosotros debemos tener un testimonio de lo que Dios hizo a través de la misericordia. Por eso es identificarnos con el corazón de Dios.
Porque si David tenía el corazón de Dios, es que Dios se está dando a conocer a través de David de que Él quiere misericordia, Él quiere dar misericordia, Él quiere restaurar, Él quiere levantar, quiere cambiar la identidad. Porque esta persona se veía como un perro muerto, porque era lisiado de los pies, digamos, era paralítico, no podía caminar. Entonces él se veía algo inferior, pero David lo levantó. Y dice que más adelante que él se sentó en la mesa y todo el reino de David, él comía a la mesa con el rey. Un privilegiado, y ahora nosotros también estamos ahí en la mesa con el rey. Esa es la misericordia que nosotros hemos recibido, de que ahora estamos sentados con el rey, de que estamos acá en el mejor lugar. Si estás acá, estás invirtiendo el mejor tiempo, porque la fe trasciende. Y ustedes son una generación que Dios está levantando para trascender a aquellos que van a ser añadidos a través de la misericordia. A través de la misericordia que Dios puso en cada uno de nuestros corazones y de la misericordia que hemos alcanzado por la gracia de Dios. Entonces tenemos que saber que la fe siempre trasciende. David, hasta ahora, hasta el día de hoy, con este capítulo, este versículo que estamos leyendo, trascendió. Porque estamos viendo y conociendo el corazón de Dios. Por eso tener misericordia es lo contrario al juicio de uno mismo. Tener misericordia es quitar todo aquello que haga juicio hacia el prójimo, un juicio propio, que podemos tener conceptos. Hay muchas ideas, muchas formas de pensar hoy que te vienen a invadir y te hacen formular una respuesta o te dicen, no, pero este gobierno es así y este es otro. Y uno empieza a caer, ¿no? A decir, che, tiene razón. No, el otro, no, tiene razón. Un claro ejemplo, ¿no? Pero podemos poner otros ejemplos y que no nos ayudan conforme a lo que ya somos. Que somos hijos de Dios. Que si hay misericordia de Dios es que no hay posturas. Que no hay juicios hacia el prójimo. No hay juicios hacia las personas. No hay juicios hacia presidentes, gobernantes y pongamos todos los ejemplos que se nos ocurran. No hay juicio propio cuando hay misericordia. Entonces, es identificarnos con el corazón de Dios, con su sentir y amor por las personas. Por eso la misericordia se basa en la justicia de Dios que hizo en Cristo, donde nos perdonó, nos limpió de nuestros pecados. Por eso la misericordia no causa ni marca errores, sino que ama, perdona, restaura, sana y levanta. Es lo que experimentaron estos dos ciegos. Y es lo que experimentó el hijo de Jonatán. Él experimentó esa sanidad, pero la sanidad divina de Dios, una salvación. Algo que no lo podemos tomar del mundo. Solamente Dios nos ofrece una salvación tan grande que el mundo no lo puede recibir. Por eso es que nosotros venimos a anunciar el Evangelio para que a ellos se les haga luz. Se les haga luz esta salvación tan grande. Que se les haga luz la misericordia de Dios hacia los hombres. Yo creo que hay muchas personas que no entendieron la cruz. Muchas personas no entendieron lo que fue la cruz. Piensan que solamente fue para tener solamente un collarcito, un crucifijo y nada más. Pero no abarcaron el alcance. Me pasó a mí cuando yo acepté a Cristo y vine a la iglesia. ¡Wow! El Señor me abrió y me hizo entender lo que fue esa cruz. Yo no tenía el concepto de lo que fue la cruz. Pero ahora entiendo de que Él ocupó mi lugar. Ver a Jesús en esa cruz es que ese era el lugar nuestro. Imaginarnos, ¿no? No porque no lo vimos. Imaginarnos a Jesús en la cruz es que ese era mi lugar. Y era nuestro lugar. Seguramente que ahí estábamos nosotros. Pero hubo un plan de redención
perfecto para nuestras vidas y que ahora nosotros hay que aprovecharlas al 100%. Por eso la vida cristiana, el Señor la hizo para que la vivamos en la plenitud del Hijo, para que experimentemos y vivamos este Evangelio con poder. Que este es el tiempo que estamos viviendo como iglesia, es el tiempo perfecto, porque vivimos por fe. Y ahora hay muchas vidas que están afuera, que están esperando de esa misericordia. Y por eso estamos acá. Dios nos está enseñando, nos está preparando para que vayamos y prediquemos. Seguramente debe haber lugares donde se nos hace incómodo o nos cuesta predicar el Evangelio. Bueno, es ahí donde Dios quiere llegar. Porque seguramente debes tener personas donde todavía no le hablaste de Cristo. O estamos encubiertos. Y no es así lo que Dios quiere. Dios quiere encender nuestros corazones para que la misericordia se manifieste más y más. Es un tiempo donde el mundo está desbaratado, no sabe hacia dónde ir. No sabe hacia dónde ir. Es ver a las personas que no tienen a Cristo, las conversaciones que te meten son tremendas. No podés conversar porque están encerrados en los problemas. En el dólar, en la economía, en lo que va a pasar mañana, lo que tiene que vender, lo que tiene que comprar. En todo están encerrados. Ese es el paradoja. ¿Cómo era? No me sale la palabra. En el molde, la forma. Hay una palabra que dice el pastor, paradodimi, no me sale la palabra. Paradidomi, ahí está, perdón. Es una forma, están entregados en una forma. Ellos piensan de una forma, no pueden salir y no pueden abarcar lo que es la gracia de Dios, esta salvación tan grande. Y es que ahí nosotros venimos y nosotros somos luz. Venimos a traer luz a esa vida, para que salgan de esa forma de pensar. Que ellos solamente piensan en el día a día. Pero nosotros ya estamos proyectando a más, porque la fe trasciende. Estamos viendo el 23+1, ya un hecho. Ya Dios levantó a los primeros pastores. Tremendo. Y ya es un hecho para Dios. Solamente nosotros estamos comprobando su perfecta voluntad. Y estamos acá experimentando lo que Dios va a hacer y expectante diciendo a ver qué Dios va a hacer, a ver los próximos pastores. Y seguramente vos estás ahí sentado y sos un futuro pastor. Entonces, o enviado a esa iglesia, porque se va a necesitar seguramente de esas personas. Así que tenemos que saber que la fe trasciende. Hoy estamos acá, pero Dios te quiere llevar a más. Amén. ¿Lo crees? Amén. ¿Alguno amén? ¿Te ve como pastor? ¿Cuánto? A ver, levante la mano cuánto se ven pastor. Amén. Eso es fe. Entonces, esa es la fe que nos hace movilizar. Entonces, es tener certeza de lo que se espera. Por eso la misericordia viene a acercar a las personas a Jesús. La misericordia viene para que las personas se acerquen a Jesús. Muchos dan testimonio de cuando vienen por primera vez. ¡Wow! Me trataron re bien. La verdad que es tremendo, me salvaron todo. A mí me pasó. Yo traje a un compañero de trabajo y experimentó eso en la puerta. No, sí, me recibieron re bien, la verdad que está muy bueno. Es la misericordia y no es que nosotros nos esforzamos a hacer, sino que nace, porque es el Espíritu Santo que produce en nosotros esa misericordia. Dios quiere darnos cosas tremendas, pero no porque la merecemos, sino por su misericordia. Dios nos quiere dar más. Como iglesia vamos a ser prosperados, bendecidos de todas las formas. Dios nos quiere dar esas cosas, por causa del 23+1. Pero lo tenemos que recibir. Tenemos que recibir todo lo que Dios nos quiere dar. No nos tenemos que estructurar. Por eso Dios nos viene hablando de renovarnos en el espíritu de la mente, de saber lo que Dios nos quiere conceder. Por eso Dios nos quiere dar cosas tremendas. Él quiere que conozcamos y vivamos y que se manifieste en nosotros su misericordia hacia otros. Que tu vecino experimente la misericordia de Dios. Que toda la cuadra se dé cuenta que sos un cristiano, que sos un hijo de Dios.
Que experimentes esa misericordia cuando pasás solamente. Capaz que no vas y no le predicás, pero cuando pasás. En la actitud, la forma de conducirnos. Porque es la vida del Hijo que está en nosotros. Pedro iba y la sombra sanaban a los enfermos. Y tiene que ver con que era la vida del Hijo en él. Entonces tenemos que saber que cuando nosotros entramos en un lugar, en una casa, pasan cosas. Hay cosas hay cambios que operan. Por eso tenemos que dejar que la misericordia nos inunde y nos lleve a vivir esa plenitud de Dios, que nos lleve a predicar ese evangelio, pero tenemos que dejar de hacer y de hacer y de hacer. Y dejar que Él lo haga en nosotros. Tenemos que dejar de pensar cómo Dios va a operar o cómo Dios lo va a hacer, sino que dejar que Él lo haga. Porque si pensamos como nosotros lo queremos hacer, Dios cambia. ¿No les ha pasado? Entonces, a mí me pasó. Y Dios nos sorprende. Dios me sorprendió que hoy esté acá. Para mí es un privilegio estar acá. Es un lugar de honor de estar acá. Pero también estar ahí sentado. Porque cuando yo vine a Cristo, estar ahí sentado decía, wow, es tremendo. Soy partícipe y ahora soy hijo de Dios. Estar sentado ahí es algo tremendo. Entonces tenemos que valorar todo lo que Dios ya nos dio. Cuánta misericordia de Dios hacia nosotros, porque estamos acá en el mejor lugar. Entonces ahora le voy a invitar a los músicos que vayan pasando y que cada uno ahí donde está, que vaya meditando de esta misericordia que Dios nos quiere revelar más y más. De esa misericordia que quiere que ya a partir de mañana empieces a anunciar a esas personas que te rodean. Esa misericordia que te alcanzó, ponerle la fecha que aceptaste a Cristo en tu corazón, 5 años, 4 años, hace una semana, pero yo lo experimenté en mi vida. Aceptar a Cristo fue lo mejor que me pasó. Transformó mi vida, mi familia, transformó todo. Y eso es lo que tenemos que valorar. Que Dios nos amó desde su eternidad. Que esa misericordia nos alcanzó. Y que no buscamos nosotros de Dios, sino que Él nos buscó. Eso es lo que tenemos que entender, que Él nos buscó. ¡Wow! Es tremendo cuánto amor. Que Él haya ocupado nuestro lugar. Ahí te invito a que cierres tus ojos y que medites. Que medites esa misericordia que te alcanzó. ¿La estás anunciando? ¿Le estás hablando a otros de esta salvación tan grande? No es para condenación, sino para una definición interna, decir, Señor, Señor, yo te quiero anunciar. Señor, no quiero que ningún alma parta de esta tierra sin que te reciba. Señor, hay una eternidad en juego. Por eso, ¿en qué necesitas creerle a Dios y darle lugar a su misericordia? ¿Dónde necesitas que esa misericordia opere y haya cambios? Porque los ciegos dejaron que la misericordia opere y recibieron la sanidad. Por eso, si querés una sanidad interior, física o espiritual, tenés que darle lugar a la misericordia. ¿Estás conociendo el corazón de Jesús y dejando que Él te demuestre su amor hacia los demás a través tuyo? ¿Están viendo a Jesús a través de tu vida? Vuelvo a repetir, no es para condenación, sino hay una definición. Señor, ¿qué es lo que tengo que corregir? Enseñame, hacelo vos. Que tu Espíritu Santo me corrija y me enseñe para que la misericordia fluya. Y que se impregnen las personas, en las vidas, que experimenten de que somos salvos. De que conozcan de que ahora nosotros somos hijos de Dios por medio de esa cruz.
Por eso repito, ¿te cuesta anunciar esa cruz que te perdonó, te limpió todos tus pecados? Porque ahí es donde está la misericordia de Dios, que quiere darse a conocer. Él quiere que vivamos este evangelio con poder. No quiere que volvamos a nuestra casa ahora y diciendo se terminó todo, sino que Él quiere que vivas un evangelio con poder. Que llegues a tu casa y le prediques a las personas que te rodean. Seguramente debes tener familiares que todavía no han aceptado a Cristo en su corazón. Y Dios tiene su tiempo, pero que la misericordia esté en tu vida cada día, porque es esa misericordia la que va a hacer que ese corazón ceda a esta salvación tan grande. Gloria a Dios. Ahí te invito a donde estás, que te pongas de pie y que levantes tus manos diciendo: Señor, yo quiero más de tu misericordia, la que ya Él nos dio, pero que esa misericordia se revele cada vez más en nuestras vidas, para ejercer la misericordia que tú nos das. Porque este es el tiempo de ejercer la misericordia, de ejercer a otros la misericordia. Estos dos ciegos buscaron misericordia, pero David ejerció la misericordia. Y tu corazón es conforme al corazón de David, conforme al corazón de Dios. Y que en esta noche puedas decir: Señor, voy a ejercer tu misericordia. Voy a anunciar esa cruz que me limpió y me perdonó. Cada día anunciaré esa misericordia. Por eso ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa de Jehová moraré por largos días. Gloria a Dios. Ahí donde estás, alabá al Señor. Alabá y meditá en la palabra.